Y así, donde antes se alzaba el pomposo catálogo de los derechos inalienables del hombre, aparece ahora la modesta Carta Magna de la jornada legal de trabajo, que establece, por fin, claramente dónde termina el tiempo vendido por el obrero y dónde empieza aquel del que él puede disponer. Cuán diferente es de lo que era. A continuación tendremos la intervención de Francisco Muñoz. Bueno, muchas gracias por la invitación al comité que está organizando estos actos importantes respecto a los 150 años de la elaboración del primer tomo del Capital hecho por Marx. Un saludo a nuestra decana de la Facultad de Economía. Miren ustedes, yo me hago todavía perteneciente a la facultad cuando ya estoy jubilado, pero es nuestra decana, Nancy Medina, y una natural felicitación a uno de los demiurgos más extraordinarios que hay en la facultad, que es Santillán, Alejandro Santillán. Solo esa creatividad puede generarse cuando se tiene esto. A los compañeros de panel, ambos amigos, Símaco, yo, a Carlos por supuesto también. Y bueno, en primer lugar, expresar una cosa tremendamente emotiva. Yo me siento como que no me hubiera ido de la facultad nunca. Y que por lo tanto me estoy quedando eternamente aquí. Y eso porque a través de esta mesa, lo que se descubre o intentamos descubrir, es una actitud consecuente, comprometida, no conservadora con el desarrollo, sobre todo del pensamiento. Y en esa medida quisiera transmitir una primera idea, que es fundamental hacerlo en un momento en que el marxismo, el pensamiento de Marx, ha sido debatido como un pensamiento no actual, de que nosotros, estos que creemos en ese pensamiento, que creemos en ese paradigma, tenemos que volver. Y estos jóvenes, por favor, yo espero estar a la altura de ustedes con la intervención que yo voy a hacer y que quiero dirigirla de manera particular a ustedes. Tenemos que ser capaces de volver a leer la realidad. Porque la realidad del que habló Marx no es la misma realidad que tenemos en el siglo XXI. Me preocuparé de explicar en el camino por qué digo eso. Pero no solamente volver a leer la realidad, sino volver a leer la teoría de Marx. Volver a leer la teoría de Marx. Piensen ustedes que yo estoy diciendo eso después de haberme pasado 40 años hablándoles a mis estudiantes de aquí de economía, sobre el capital. Y resulta que yo estoy diciendo que hay que volver a leer. ¿Qué será que ya he perdido la capacidad de leer o qué? Pero hay que volver a leer la teoría de Marx y a la final saber si ese paradigma todavía se ajusta a las nuevas condiciones de la realidad capitalista. De lo contrario, podemos caer en un dogma estéril que no nos conduciría a nada. Les agradezco por esta primera escucha. Voy a tratar, en lo posible, de manera muy sintética y puntual, tres temas. Primero, la tradición y vigencia del pensamiento de Marx. Aquí, en nuestra realidad, la tradición y vigencia del pensamiento de Marx. Eso es hacerle un homenaje a este inmenso personaje que es Carlos Marx. El segundo tema, aunque se me ha adelantado mucho, Nancy, le agradezco porque me permite disminuir la intervención. Las piedras angulares del marxismo. Es decir, del primer tomo. Y en tercer lugar,
lo que voy a denominar aquí la reestructuración capitalista. Por aquello que decía antes, el capitalismo del siglo XXI no es el mismo capitalismo del siglo XIX cuando escribió Marx. Ojo a eso para no caer en dogmatismos estériles. Quiero hacer memoria en el primer tema, en el comentario del primer tema, quiero hacer memoria a dos cuestiones fundamentales para anotar la situación de tracción y vigencia del marxismo. En primer lugar, al doctor Manuel Agustín Aguirre, fundador de la Facultad de Economía, que tiene un, Nancy, que tiene un, ¿cómo se llama? Un monumento aquí a la vuelta, pero puesto de espaldas. Ya sería hora, quizás Nancy lo logre, de que Manuel Agustín Aguirre esté de frente a los estudiantes, no de espaldas. Por favor. Y cuando digo de frente a los estudiantes, es porque si alguien hay en el pensamiento universal, déjenme recalcar, en el pensamiento universal, capaz de haber pedagógicamente en la historia del pensamiento económico difundido el pensamiento de Marx, es Manuel Agustín Aguirre. Cuando yo tuve que dar clases aquí, y eso para los profesores que dan clase, por favor recurran a Manuel Agustín Aguirre, que explica de manera extraordinaria los conceptos, categorías y el pensamiento mismo de Marx y propiamente del capital. Segundo, quiero referirme, aunque falte, aunque haga un defecto de ¿cómo se llama?, de modestia. En el 2014, no hace mucho, se produjo un libro cuya temática era la crítica o el balance crítico al gobierno de Rafael Correa. En ese libro, la posibilidad de comprensión de ese gobierno de 10 años, fue el pensamiento de Marx. En dos aspectos fundamentales que me permito rápidamente exponer para saber que es vigente. Uno, en lo que tuvo que ver con el análisis económico, con las formas como se había desarrollado la economía durante el gobierno de Correa, con las categorías de Marx. Y en segundo lugar, en aquella parte política donde se hizo uso de un extraordinario pensador que está cumpliendo 70 años y que es Gramsci, donde se pudo interpretar el carácter del Estado, el carácter de la política, precisamente para hacer el balance crítico del gobierno. Y eso venía del pensamiento en el 2014. Este libro fue producto de un equipo de investigadores, quizás continuemos generando esos equipos, de un equipo de investigadores de la Facultad de Economía, donde a mí me tocó la oportunidad de coordinar el equipo, ser el autor de la parte política, porque yo no soy economista sino político, y ser el editor del libro. En el 2016, la Universidad Central tuvo la bondad de darle el primer premio de Ciencias Sociales de la Universidad Central. El libro, en su edición, en su segunda edición, con este señalamiento de haber sido el primer premio de la Universidad Central, reposa en algún cajón, 500 ejemplares, reposa en algún cajón de la Facultad de Economía Nancy, y hasta el día de hoy nadie se ha preocupado de presentarlo. Nadie. Yo esperaría un demiurgo que ayude a esa presentación. He hablado hace una semana con el rector de la Universidad Central
y le he dicho, usted tiene una deuda, y me ha dicho, es cierto, tengo una deuda con ustedes. ¿Cuáles ustedes se refieren? A todos aquellos que produjimos esa obra en la Facultad de Economía. Es decir, en la facultad hay tradición y vigencia, por favor, vigencia del pensamiento de Marx, que es capaz de comprender las realidades que vivimos. El segundo tema que quiero comentar es el tema propiamente del primer tomo del Capital, al cual yo le agradezco a Nancy, se adelantó con su intervención. El primer tomo del Capital, donde lo que quiero es resaltar sus piedras angulares. Esas piedras angulares tienen que ser la continuidad en el siglo XXI, si es que el marxismo está vigente. Una, las cosas valen, esa fue la formulación de Marx en el primer capítulo, las cosas valen porque tienen trabajo. Trabajo social, producido por la sociedad para hacer las mercancías, valores de uso que consumimos para sobrevivir. Primera cosa, fundamental. Si hay algún autor, y hay corrientes, y hay escuelas que quieren bajarse la teoría del valor trabajo, porque saben que bajándose la teoría del valor trabajo, que es piedra angular, se baja el pensamiento de Marx. La segunda, dicho también por Nancy, la segunda piedra angular del pensamiento de Marx para explicar la explotación de la sociedad capitalista, porque no ha habido en la historia de la humanidad solamente sociedad capitalista. Sociedad capitalista existe en una fase histórica del desarrollo de la humanidad, en donde se da la explotación del hombre por el hombre, pero la categoría que logra comprender la explotación capitalista, basado precisamente en la piedra angular anterior, es la plusvalía, entendida simple y llanamente como trabajo no pagado. No podía no ser piedra angular, por favor, el salario, que la economía anterior y la economía actual la sigue considerando como el pago al trabajo. Marx fue claro en entender esa diferencia de que el salario no era el pago al trabajo, sino a la fuerza de trabajo, y que pagada la fuerza de trabajo te daba un rédito, un excedente que se apropiaba el capitalista por el hecho de ser capitalista, explotación. Y eso es lo que estaba en la plusvalía. Y tampoco se puede entender el capitalismo, según la versión del primer tomo del Capital, sin el tema de la reproducción o la acumulación incesante de valor, el valor valorizándose. ¿Cuándo se detiene? ¿Cuándo se detiene? Y esta es la norma que rige durante todos los momentos de crisis. ¿Cuándo se detiene la acumulación? Por el nivel o el ritmo, el capitalismo entra en crisis. El capitalismo entra en crisis. Porque necesita volver a producir, volver a valorizar a los niveles en los que se encontraba. Estamos, creo, señalar las principales piedras angulares. Paso al tercer tema porque además ya me están aquí queriendo quitar el tiempo. El tiempo que necesito, quiero decir, el tiempo que necesito para exponer las ideas. Si no alcanzo con este tiempo a exponer las ideas, quedaremos un poco truncos, pero yo espero que ustedes queden motivados. Sobre todo esta juventud maravillosa que la veo que está asistiendo y que yo espero, francamente, repito, yo espero estar a la altura de ustedes. Es difícil que cuando uno cumple 80 años esté a la altura de la juventud, pero quiero estar a la altura de ustedes. El tercer punto que quiero tratar, y que hace mención a lo primero que puse por delante,
es la reestructuración capitalista. La reestructuración capitalista prácticamente en el siglo XXI. Y por lo tanto, determinar si hay o no actualidad de Marx, del paradigma marxista. ¿En base a qué? En base naturalmente a las piedras angulares. Para tratar esto, voy a comenzar citando a Marx. Perdónenme que lo cite. Cuando Marx llega a la imprenta con el texto del primer tomo del Capital. Y en el prólogo de ese primer tomo del Capital, en la parte pertinente, dice lo siguiente: la sociedad actual, se está refiriendo a la sociedad en la que él escribe, que es la del siglo XIX, no es algo pétreo e inconmovible. Es un organismo susceptible de cambio y sujeto a un proceso constante de transformación. Evidentemente Marx, sin vivir el siglo XXI, sabía que el capitalismo se iba a transformar si se mantenía como capitalismo y que se iba a reestructurar. Pero me voy más lejos todavía, y me perdonan por los minutos que voy a tener que tomar, me voy más lejos todavía y cito el manifiesto comunista, ese famoso que ya cumplió 150 años también hace unos años pasados, en el que dice, en esa forma tan extraordinaria que tenía de expresarse Marx, porque era un extraordinario expositor: todo lo estamental y estancado se esfuma. Todo lo estamental y estancado se esfuma. Todo lo sagrado es profanado y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. El manifiesto comunista. Es decir, no cabe duda, Marx no vive en el siglo XXI. Era obvio que no podía estar en su teoría el siglo XXI, no podía. Lo que sí podían es estar las piedras angulares a las cuales ahora brevemente, en forma muy puntual, me voy a referir. ¿Cuáles son esos aspectos centrales? Primero, el cambio de patrón de reproducción o cambio del patrón de acumulación en 1970. En 1970 el capitalismo vive una crisis tremenda, crisis de sobreacumulación, crisis de baja tendencial de la cuota de ganancia, y en esa crisis el único camino que le queda al capitalismo para sobrevivir es invertir el capital dinero que antes invertía en el patrón productivo, en capital constante y capital variable, invertir el capital dinero en los afanes de la especulación. Y en ese momento entonces quien reina como patrón de acumulación en el capitalismo es el capital financiero, y entramos en el 70 a la etapa de la financiarización. Primer elemento, por favor, primer elemento de la reestructuración. La segunda, que tampoco Marx pudo ver, pero que dejó planteado, si uno atiende al tema del capital, de la financiarización que se da, hay que recurrir simplemente a uno de los capítulos, me parece que el tercero del Capital, donde habla de capital ficticio. Es el capital ficticio del que habla Marx el que se transforma en capital financiero y conduce los destinos de la economía capitalista desde los 70 hasta el día de hoy. Ya vamos a ver otra modificación puntual. Dos, se genera un proceso de transnacionalización o llamada también mundialización.
por la cual ocurren dos cosas. Las corporaciones transnacionales, como el Google, por ejemplo, que también me voy a referir, u otras corporaciones transnacionales, como la Odebrecht, que tanto problema nos ha dado por esto de la corrupción, y que se llama, ya me olvido el nombre, pero bueno, la Odebrecht, son las corporaciones que económicamente mandan en el mundo. Pero no solamente en el mundo, no solamente económicamente, sino que comienzan a constituirse procesos en que se relaciona la economía con los estados y el poder comienza a ser transnacional. Es probable que las situaciones y los avatares que vive el Ecuador sea resultado de esos grandes poderes que están incrustados en nuestra realidad. La transnacionalización, mundialización y la creación de un nuevo poder transnacional. Tercero, la crisis del 2008, la crisis del 2000, la última, económica, financiera y multifacética del capitalismo, es el resultado de las últimas modificaciones o reestructuraciones que se dan a partir del 90 del siglo pasado. En 1990 comienza gradualmente a producirse una serie de modificaciones del capitalismo, que sintetizo brevemente tres cosas. En primer lugar, en lo que se llama la externalización de la producción, cuestión que ciertamente Marx no la dio. ¿Qué quiere decir la externalización de la producción? Yo no soy economista, así que chambonamente los sociólogos comentamos lo que los economistas comentan también. ¿Qué es la externalización de la producción? No otra cosa que hacer que las órbitas de la circulación y del consumo, voy a ir a un ejemplo rápido, intervengan en la generación de la plusvalía, de la famosa plusvalía que es el trabajo no pagado. Y aumenten, por supuesto, aumenten la plusvalía. Esto ha llevado, por si acaso jóvenes se dejen engañar por algún neoliberal que debe haber aquí en la Facultad de Economía. Se dejen engañar, por favor, de algún neoliberal. Eso ha llevado a que digan entonces la plusvalía ya no sale de la producción. Entonces ya no hay plusvalía. Todo lo determina el precio, por favor. Ese engaño, no caigan en ese engaño de los neoliberales, por favor. Ya lo decía Nancy con mucha precisión, con mayor presión que la mía, porque ella es economista, yo sociólogo nomás. Primera cosa, si ustedes se ponen a analizar un ratito el caso de que compran una silla y la compran a la silla empaquetada, ¿no es cierto? Para que usted, llegando a su casa consumidor, arme la silla, ¿no es cierto? Y al armar la silla ponga trabajo vivo. Quiere decir entonces que usted está contribuyendo como consumidor, contribuyendo a la elaboración de la silla. ¿Y dónde queda el pago al trabajo vivo? Bien, en las empanadas de viento. Bien, en las empanadas de viento. Fíjense ustedes, de esos ejemplos, les estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? De esos ejemplos hay montones. Hay otro, la deuda. La deuda, por favor, es otro mecanismo más cercano a este dominio del capital financiero. Pero la deuda generalizada en los estados y en los individuos. Nadie puede vivir sin deuda. Todos corremos a endeudarnos. Por lo tanto, todos corremos a contribuir con el interés para el acrecentamiento y la acumulación del capital financiero. Así que cuidado con irse a endeudar ni nada de eso para no caer en esa situación. Y tercero, por favor, y voy a ser muy rápido en esto porque ya el tiempo está limitado y disculpen que me haya tomado el tiempo, perdón, ya mismo termino. El Internet. El Internet es la corporación mundial
del biocapitalismo al cual se refiere Negri y del capitalismo cognitivo, que es un poder extraordinario, económico, cultural y político. Es el Google, por ejemplo, u otras de estas grandes corporaciones transnacionales que conducen el mundo en los aspectos antes señalados y que son parte de este nuevo momento reestructurado del capitalismo, que para Negri no es otra cosa que el biocapitalismo. ¿Y qué quiere decir Negri con esto de que el capitalismo, porque es un poder totalizador ya no solamente sobre el obrero, el trabajador, como existió en el siglo XIX, sino sobre la totalidad de la vida en la sociedad? Biocapitalismo. Esa es la nueva realidad que tenemos. Pero ese biocapitalismo, a su vez, por favor, mantiene en vigencia, pero ya cambiadas de forma, mantiene en vigencia las grandes piedras angulares de las que hablamos. Valor trabajo, plusvalía, salario, aunque el salario es un elemento que también entra en cambios morfológicos de una y otra manera. Y finalmente déjeme decirle una cosa que dice Carmen, este marxista que a veces viene a la Facultad de Economía. En la crisis del 2008 llevó a que se repensara el tema de la especulación, porque apareció un fuerte exceso de capital dinero que no tenía dónde invertirse. El capitalismo, como decía Carlos cuando leía unos párrafos por ahí, es como los vampiros. Si no tiene sangre, se muere. En el caso del capitalismo, si no tiene plusvalía para acrecentar la acumulación, el capitalismo se muere, entra en crisis, en desesperación como cualquier Drácula. ¿No es cierto? Y eso hizo que a partir del 2008 y antes del 2008, dice Harvey, el capitalismo entrara en lo que se llamó un capitalismo que se basa en la acumulación por desposesión. Un ajuste temporal y espacial que llevó a que el capital, este capital financiero, entrara a la inversión productiva. Y quizás esa es una de las razones fundamentales por las cuales se ha desarrollado inmensamente el extractivismo del mundo. Es decir, la producción de metales preciosos, la producción de petróleo, etcétera, que es como logra desfogar el exceso de capital, dinero que tiene para seguir, ¿no es cierto?, produciendo plusvalía y acumulando. Termino solamente con una cosa, porque no puedo no dejar de terminar con una cosa. Esto es lo que a mí me parece debe ser la relectura de la realidad y la relectura del capital, donde se pone por delante algo que Marx sí fue consciente de ello, lo común y la multitud. Ambas cosas, lo común y la multitud, nos está indicando que estamos en la fase de la recreación del comunismo como alternativa emancipadora de la humanidad. Muchas gracias.